Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí reunidos, por acompañarnos en esta cita que nos pusimos para revisar todas las novedades que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para nosotros. Entonces, quisiéramos comentarles un poco, de pronto para los que no estamos muy actualizados. Fibor es una empresa con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software y Documentos es un software que nació de la necesidad de manejar la documentación electrónica que ahora es obligatoria para poder transmitir y para poder facturar en Colombia. Nosotros en Documentos manejamos documentos digitales como facturas, la nueva plataforma de nómina, el Radian y los documentos soportes. Entonces, vamos a revisar un poco que nos hemos dado hoy para hablar con respecto a las novedades que tenemos por implementar en cada una de nuestras empresas en este año 2021, correspondientes a los documentos electrónicos y todas las novedades que tiene para nosotros la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Quisiera pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por dedicar de su tiempo para escuchar la información que tenemos preparada para ustedes. Es un tema bastante nutrido, pero vamos a hablar precisamente de 4 temas que están entrelazados y por ello son precisamente tan importantes en este momento del proceso, como lo es la facturación electrónica. Vamos a revisar cuáles son estos nuevos procesos que tenemos en cuanto a documentos electrónicos se refiere. Nosotros hemos desarrollado la facturación electrónica en el portal Documentos, pero pues ahora debemos adaptarnos a los nuevos requerimientos que nos trae la DIAN, como lo es la nómina electrónica y también los documentos soportes y el uso de la plataforma Radian para el manejo y la gestión de las facturas electrónicas, como lo vamos a ver a continuación. Con lo que tiene que ver con la plataforma Radian, recepción de facturas, nómina electrónica, documentos soporte, estos 4 temas están interrelacionados. Vamos a ver precisamente el porqué. Para entender un poco qué es la plataforma Radian, esto viene trabajándose desde el decreto 1074 del 2015, luego el decreto 1525 del 2016, para llegar a la resolución 0042 del 5 de mayo del 2020, y un borrador anexo que corresponde al anexo 1.8, que sería para cambiar todo el soporte tecnológico, que reemplazaría al 1.7. Esto es algo muy técnico, pero pues son modificaciones que se van a realizar tan pronto pues esta resolución esté en firme. El Radian es una plataforma informática que hace parte del sistema de facturación electrónica de la DIAN y permite mantener un registro actualizado de los eventos relacionados en las facturas electrónicas como título valor, y facilita la trazabilidad y conocer el estado de estos documentos. Como vemos, la plataforma Radian va a servir para el seguimiento de las facturas electrónicas que vayan a ser tratadas como título valor. Pero para poder saber y entender para qué sirve una factura como título valor, tenemos que revisar precisamente qué es el factoring. El factoring es un contrato por medio del cual un acreedor cede un crédito a otra persona, ya sea natural o jurídica, que se denomina factor, el cual hace efectivo el crédito y se encarga del cobro de este crédito. El factor se asegura de garantizar el pago de la deuda por parte del deudor y de la cual podrá disponer una comisión en porcentaje. Todos estos procesos ya están pues siendo tenidos en cuenta por la DIAN. Precisamente por esto es que se incluye la plataforma Radian para la gestión de todas estas facturas
que vayan a ser tratados como un título o valor. No es lo mismo pues que una factura de contado a un servicio que se presta, que una factura que vaya a ser vendida para que otra empresa o otro ente cobre esos valores. Entonces, ya teniendo la información sobre qué es el factoring, podemos entender un poco más por qué la DIAN está teniendo en cuenta estos razonamientos para modificar su plataforma y hacer la cobertura completa de todas las necesidades que tenemos los empresarios. ¿Cuáles de estos eventos importantes son los que se tienen en cuenta en el Radian para el manejo de la factura como título o valor? Vemos que aquí hay 11 aspectos dentro de los muchos que se encuentran, como son la aceptación y el reclamo, atendiendo las regulaciones expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Por qué la aceptación y el reclamo son tan importantes? Porque para que una factura electrónica sea tratada como título o valor, debe haber tenido una aceptación del servicio o el producto que se está cobrando en este documento electrónico. ¿Por qué es tan importante? Porque el servicio ya se debió haber prestado. El acuse de recibo, si este servicio no se prestó o este producto no se entregó, debe ser rechazado en menos de 3 días. Si esto no se hace, si no se realiza, pues van a tener que hacerlo dentro de 3 días, porque si no queda en firme la factura. El formato de recepción del bien y la aceptación del servicio también es un formato muy importante, porque ahí es donde exactamente decimos, confirmamos que la mercancía o el servicio se prestó de una forma de conformidad para lo que se quiere recibir. Otro de los eventos importantes que se puede radicar en el Radian es el endoso electrónico, que tiene también una vigencia de 3 días. Dentro de ese tiempo es que se puede realizar. Igual está la anulación, el mandato electrónico, la terminación o cancelación de cualquiera de los movimientos comerciales que se realicen aquí. Las notificaciones del pago parcial o total y los avales, los eventos importantes que tenemos que resaltar en la plataforma Radian de la factura electrónica como título o valor, deben ser también los avales, los documentos de limitación de circulación, la cesión de derechos de crédito y los demás necesarios para el registro y la circulación. Todos estos usuarios que se evidencian en esta imagen deben ser habilitados de manera previa en el Radian, porque de lo contrario no se van a poder hacer modificaciones dentro del registro o dentro de las actividades que hay que realizar con las facturas electrónicas como título o valor. Entonces hay que tener muy presente que si somos emisores, adquirientes, avalistas, endostatarios, tenemos que realizar el registro previo en la plataforma de la DIAN para cuando tengamos alguna necesidad de manejar las facturas como título o valor o registrarlas en Radian, lo podamos hacer. De otra forma no va a ser posible. Vamos a revisar también dentro de nuestros temas cuál es los roles asignados para los usuarios en el Radian. Cada uno de estos roles que han sido asignados en la DIAN debemos describirlos muy bien a cada uno de los usuarios que vimos anteriormente. El administrador pues corresponde efectivamente a la DIAN. La serie de registros o consultas pues van de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros como contribuyentes para el manejo de las facturas electrónicas como título o valor. Ese registro puede ser un aval, puede ser un endoso, puede ser una cancelación de la factura total o parcialmente. Entonces, si debemos hacer cualquiera de estos roles en la DIAN, debemos estar registrados dentro del Radian como uno de los usuarios anteriores
de acuerdo a los roles que se puedan dar. Bueno, ¿cuál es la finalidad del Radian? ¿Para qué sirve? Esto sirve para inscribir o convalidar las facturas como título valor. ¿Por qué es tan importante la realización de esto? Estos procesos se realizan o se dan en razón a las características que yo pueda haber demostrado si tengo un desarrollo propio adquirido, si manejo el servicio gratuito de la DIAN o si estoy utilizando mi proveedor tecnológico. Entonces, debo hacer todo el proceso tal y como lo hicimos para registrarnos en la facturación electrónica. Tengo que haber agotado las pruebas iniciales, tengo que haber hecho la habilitación inicial, debo haber ejecutado las pruebas para poder pasar a la etapa de producción. Entonces, todas esas situaciones o esos hitos tengo que irlos adelantando poco a poco para después pasar al proceso de validación de los documentos electrónicos como título valor. Dentro de las conclusiones que podemos evidenciar con respecto a lo que es el Radian, el servicio está creado para que el tenedor legítimo manifieste la voluntad de poner en circulación la factura electrónica como título valor. Y se deben agotar todos los requisitos obligatorios para poder obtener la autorización de iniciar el proceso. Por eso es tan importante que cada una de las características, cada una de las obligatoriedades estén realizadas, porque si no, pues no vamos a poder inscribir este documento electrónico, esta factura electrónica como título valor y poder negociarla. Inclusive si manejamos el factoring o se hace cualquier otra transacción con las facturas, podamos realizarlo. Por eso es muy importante que nosotros podamos asegurar que este bien o este servicio ha sido prestado a cabalidad. Esta modalidad se utiliza más que todo en las facturas a crédito y por eso pues los valores son realmente atractivos para poder hacer negociaciones con este tipo de documentos como título valor. Vamos a hablar ahora con respecto a la recepción de las facturas. Eso es un tema directamente relacionado porque esto es uno de los procesos que se deben realizar para que podamos hacer el registro de la factura electrónica como título valor. Según la resolución 0042 del 5 de mayo del 2020 y la resolución que en ese momento está el borrador, donde nos hablan todo lo que tiene las nuevas novedades y los nuevos requerimientos que la DIAN está impartiendo para el Radian, nos dice que el sistema necesita la recepción obligatoria de la factura porque se generan una serie de verificaciones y validaciones que se deben tener en cuenta para que este título valor sea válido. Entonces vamos a revisar ahora cuáles son estas características para que lo tengamos muy presente. Algo muy importante, yo diría que lo más importante dentro de este proceso es que el correo electrónico del receptor se vuelve obligatorio. Entonces, vamos a tener que incluir nuestro correo electrónico como receptores de las facturas que nos envíen nuestros clientes. Antes era algo aleatorio, no era absolutamente obligatorio, pero si el cliente necesita poder negociar con este documento, debe tener un correo electrónico donde se pueda certificar que efectivamente fue recibida y fue aceptado el documento. Todas estas variables, todos estos parámetros van notificados a la DIAN mediante un XML que le llega a la DIAN tan pronto surgen estos diferentes episodios. Entonces es muy importante el correo electrónico en esta nueva fase. En este diagrama podemos ver la gestión de la interoperabilidad en la recepción de la factura. Podemos ver un facturador electrónico X, una empresa que maneja un software de facturación electrónica, cualquiera de las tres posibilidades que ahorita la DIAN nos permite, como es un proveedor tecnológico, un desarrollo propio o el sistema de facturación que ellos suministran. Se genera un XML y un CUFE, que es ahí donde vamos en este momento, en la generación del
paquete que se envía de forma tradicional, se puede decir, aunque ya en estos 2 años se vuelve algo un poco más sencillo de entender. Luego de que tenemos el XML y el PDF con su correspondiente CUFE, el certificado digital y todas las partes que conllevan y que comprenden este documento electrónico, lo enviamos mediante el correo electrónico al cliente, a la DIAN y pues al repositorio donde se conservan todos estos documentos, al servidor. De esta misma forma, cuando ya tenemos el acuse de recibo del receptor, se vuelve a generar, como ustedes pueden ver en la parte azul oscura, se vuelve a generar este mismo proceso. Entonces vuelve a llegar la información para generar nuevamente este XML, para enviarlo a la DIAN y nuevamente poder negociar con el documento electrónico como título valor. Por eso es tan importante que ahora en la recepción de las facturas se genere este correo electrónico que es el que nos va a dar la posibilidad de hacerlo. Hay que ir a la página de la DIAN y inscribir este correo electrónico donde vamos a recibir nuestras facturas. ¿Cuáles son las características principales de este proceso? En el asunto debemos incluir los datos del facturador, como pues son el NID, la razón social o el nombre de la persona que está haciendo el servicio, el tipo de documento, todos los datos que van en el encabezado pues de la factura. Los archivos adjuntos que se incluyen para que contenga la información que requiere pues la DIAN para hacer los procesos de validación. Aquí hay una palabra bien importante que se repite muchas veces en estos procesos, que es el attached document, que no es otra cosa que un contenedor electrónico. ¿Qué contiene? Contiene el PDF y contiene la representación gráfica, que en este caso no es obligatorio, basta tener el attached document con el XML. Dice que debe tener un peso máximo de envío de 2 megas, o sea, no puede ser más pesado que 2 megas. Y en el cuerpo del correo debe estar especificado el correspondiente correo del facturador electrónico, el cual se informó previamente en la plataforma de facturación electrónica. Por eso es tan importante que podamos nosotros registrar ese correo electrónico donde vamos a recibir las facturas para que luego sea mucho más fácil ese proceso, ya que no se puede hacer manual. La capacidad en el buzón dice que debe ser mínimo de 20 megas, así de que la idea es que podamos tener posibilidades de recibir los correos con total tranquilidad. Nuestra plataforma de documentos está preparada para recibir todas las facturas. De hecho, ya tenemos esta posibilidad funcionando y estamos pues disponibles para que ustedes activen este mismo módulo, simplemente pues solicitando la capacitación a las personas encargadas de esta área. Bueno, vamos a revisar qué es el documento ZIP. Como ya les decía, el documento ZIP es un attached document que contiene el PDF y la versión gráfica del documento electrónico o los documentos electrónicos, y eso es obligatorio. ¿En dónde podemos nosotros consultar los correos electrónicos de recepción? La DIAN tiene un link que se llama el Get Attached Emails, Get Exchange Emails, que es donde ellos han agrupado todos los correos electrónicos de los contribuyentes, los correos de recepción. Entonces allí podemos ir a hacer esa búsqueda para poder encontrar fácilmente a quién es que le debemos enviar los correos electrónicos con las facturas y que podamos tener la recepción y la aceptación de los documentos. Como conclusiones, podemos definir que esta inscripción del correo electrónico de la DIAN es absolutamente obligatorio. Y con la recepción de los correos electrónicos debemos enviar el ZIP. Esto ya funciona de forma funcional, valga la redundancia, en el correo electrónico de la factura. Nosotros ya les permitimos a nuestros clientes hacer la integración de las facturas de recepción en el módulo de compra, se puede decir. Bueno, hablando ahora con respecto a la nómina electrónica, esto es un tema muy, muy grande. También
muy extenso que se ha venido verificando a lo largo desde que salió la resolución del 2016, el decreto 1625, y después en la 0042 del 5 de mayo del 2020, hemos visto pues siempre hemos escuchado de que se iba a introducir la nómina electrónica con la facturación, pero pues primero iniciamos facturando y ahorita ya nos indica la DIAN cómo vamos a registrar la nómina. Lo vamos a hacer mediante unos documentos soportes de nómina electrónica. El soporte de pago de nómina electrónica se configura como documento de costos, deducciones e impuestos descontables que se derivan de pagos que se realizan en virtud de una relación laboral o legal y reglamentaria y de los pagos a los pensionados. Entonces podemos verificar que estos pagos que se van a hacer, esos se deben enviar en unos soportes de costos que ahorita vamos a ver precisamente cuáles son los formatos que debemos utilizar. Dentro de las definiciones que hemos visto evidenciadas en la resolución, nos habla de un acceso al software. La DIAN ha diseñado y está organizando precisamente cuáles son los términos finales para la firma de esta resolución para permitirnos incluir todos los datos que se requieren, porque son más de 400 campos que hay que revisar para el proceso de la nómina electrónica. Hay un ambiente de producción de habilitación, que es la primera fase donde se deben verificar precisamente que los desarrollos propios o el proveedor tecnológico o el portal gratuito de la DIAN permiten al contribuyente realizar este proceso. Luego de que se ha habilitado, se entra en la etapa de producción de operación y luego de que se verifican que están todos los enlaces realizados, que están todas los procesos ya solucionados y que la firma digital también está funcionando y está activa, pasamos al llenado de todos los requisitos, según lo dice el anexo técnico del documento soporte. El beneficiario del pago, pues también es una definición adicional, porque pues antes había un beneficiario, un cliente y un emisor del documento electrónico. Aquí tenemos una palabra nueva que es el beneficiario del pago, que es el empleado. También nos habla de un calendario de implementación que lo veremos ahora más adelante. Hay unos campos obligatorios que se deben tener en cuenta al momento de diligenciar y organizar y parametrizar este proceso. El código único del documento soporte, que se llama CUNE. Esta es una palabra también diferente a la cual debemos acostumbrarnos un poco, porque es un número diferente que vamos a utilizar de forma automática y con el consecutivo que se nos autorice. Aquí también escuchamos el attached document, que es donde viene el XML y el PDF de este mismo documento. También hablamos del documento soporte de pago de nómina electrónica, que es el que nos define cuáles son los campos que debemos diligenciar, cuáles son los obligatorios. Tenemos la generación del documento, que se realiza precisamente después de haber agotado el ambiente de producción y habilitación para entrar en operación. También tenemos algo muy importante, que es en el único lugar donde podemos hacer las modificaciones o las correcciones, que es en las notas de ajuste al documento soporte de pago. Hay unas reglas de validación, obviamente se deben llenar todos los requisitos para poder generar este documento soporte. Hay unos sujetos obligados que ahora mismo vamos a verificar cuáles son. Se debe hacer una transmisión, que es lo que normalmente hacemos en la plataforma o en la plataforma que cada uno manejamos. También se deben realizar una serie de validaciones y se debe tener en cuenta el valor devengado por este empleado, ¿ok? Entonces, bueno. Vamos a revisar los documentos de nómina. ¿Cuáles son los documentos de nómina que se deben utilizar en la plataforma? El documento soporte de pago de nómina electrónica, que se debe emitir de forma mensual acumulada.
Si el pago a los empleados es de forma quincenal, pues la DIAN dice simplemente que debemos hacer un solo reporte de forma mensual, agrupando pues las 2 quincenas. Y se realizan los 10 primeros días del mes. El otro documento que vamos a verificar aquí pues son las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Este formato se utiliza para hacer correcciones o ajustes que se deban evidenciar o que se deban notificar a la DIAN para el pago de estos valores. Con respecto al contenido, aquí tenemos algunas de las denominaciones o algunas de las formas como vamos a encontrar que están discriminadas las definiciones que debemos utilizar. La denominación expresa se debe llamar documento soporte de nómina electrónica, no se puede llamar de ninguna otra forma. Se debe evidenciar el beneficiario del pago, el sujeto obligado, que sería la empresa, el CUNE, que es el documento único de nómina electrónica, el consecutivo autorizado, porque también vamos a tener un consecutivo para poder darle valor a este documento, el valor de vengado, las deducciones, el valor de la diferencia, perdón. Todo esto está contenido en el anexo técnico. Se debe evidenciar también el medio de pago, la fecha y la hora, y también el software mediante el cual se hace este proceso. Estos son contenidos muy importantes. Y todos debemos realizar la habilitación teniendo en cuenta que la fecha de inicio para esta habilitación es el 31 de marzo del 2021. Entonces, es una fecha realmente importante porque es cuando inicia la habilitación para todos los grupos, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, hay cuatro grupos que se van a tener en cuenta para esta implementación de la documento soporte de nómina electrónica y funciona así. El primer grupo, que son más de 251 empleados, lo deben hacer el 30 de abril del 2021. El segundo grupo, que son de 11 a 250 empleados, que se debe realizar el 31 de mayo del 2021, la fecha máxima. El tercer grupo, que son de 3 a 10 empleados, y también las entidades del Estado se deben hacer el 30 de junio del 2021. Igualmente, para el último grupo, que es hasta 3 empleados, el 31 de julio del 2021. Entonces, más o menos para agosto, todos vamos a estar realizando este proceso de nómina electrónica. Y según pues conversábamos, para enero del 2022 lo van a hacer también las personas que no tienen ninguna obligación de facturación electrónica. La deben hacer ellos también a partir de el 2022. Con respecto a la interoperabilidad, tenemos en cuenta que hay una forma muy similar a cómo se realizó la integración de la facturación electrónica. Hay que hacer una habilitación previa, se debe realizar y empezar a hacer la generación de la información, luego se transmite a las entidades correspondientes como son la DIAN y luego se procede a hacer una validación de la información. La DIAN también sugiere que es muy importante tener una interacción con el área de recursos humanos, con el área contable y con respecto a la información tributaria, porque allí se tienen en cuenta también retenciones y valores que no se deben desconocer, porque la idea es que esto facilite la gestión contable en las empresas. Como conclusiones podemos definir que a partir de la fecha del inicio de producción se deben enviar a la DIAN los registros de los pagos mediante el documento soporte de nómina electrónica. Todos ya debemos enviar los soportes a partir de julio o agosto de 2021. Entonces son fechas que debemos tener muy en cuenta porque pues siempre es mejor hacerlo de forma anticipada que estar siempre corriendo. El documento soporte
del cual nos habla la resolución 0042 del 5 de mayo del 2020 y el comunicado 55 del 21 de julio del 2020, nos dice que necesitamos utilizar este tipo de documento soporte para realizar las compras de bienes o servicios que se deben expedir cuando se hacen transacciones con proveedores sujetos o sujetos que no estén obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Este proceso tiene unos requisitos. También se debe denominar expresamente como documento soporte. La DIAN es muy reiterativa en esta situación, así como se exigía que la factura electrónica de venta tuviera esa denominación. Cada uno de los documentos electrónicos también debe expresamente identificarse como tal, según la necesidad que esté realizando, según para lo que lo necesitemos, pues debe estar absolutamente denominado. Debe tener muy en cuenta la fecha de generación, los datos del vendedor, los datos del adquiriente, el consecutivo autorizado por la DIAN y debe tener un valor total en la operación. ¿Cuál es la novedad? El consecutivo autorizado por la DIAN, porque pues tenemos que tener ese registro y tenemos que utilizar este formato o esta numeración que ellos nos otorgan para poder, pues, que ellos tengan la información pertinente de cuántas facturas estamos en compra, a quién le estamos comprando y todas estas notificaciones que ellos necesitan. ¿Qué es el documento soporte? Es un documento para acreditar compras. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el vendedor no está obligado a facturar. ¿Y quiénes lo utilizan? Los que compran bienes o servicios, es decir, prácticamente todas las empresas. ¿Para qué se utiliza? Para contabilizar y soportar gastos y costos y deducciones e impuestos descontables. ¿Cómo se puede emitir? Primero debemos solicitar los rangos de numeración ante la DIAN en el portal del MUISCA. ¿Cuándo se debe exigir? El comunicado del 55, del 21 de julio del 2020, nos indica que debemos hacerlo, pues deberíamos haberlo hecho desde el 15 de agosto del 2020. Esto nos indica que ya en este momento, en febrero del 2021, ya tenemos prácticamente 6 meses de estar utilizando este documento soporte y pues registrando nuestros gastos y nuestras compras a los que no están obligados a expedirnos factura electrónica. Como conclusiones, podemos definir que pues estos 6 meses que han pasado después de la última comunicación de la DIAN, teníamos que estar haciendo las notas y los comprobantes de forma electrónica, o pues por lo menos utilizando el consecutivo electrónico. Y esto nos sirve para contabilizar y soportar los costos, deducciones e impuestos descontables. Si hay algún tipo de preguntas, aclaraciones, me gustaría muchísimo poder escucharlas y poder pues realizar un poquito más cerca y poder tener la información. Aquí nos preguntan, ¿este documento soporte ya se puede transmitir electrónicamente a la DIAN? En este momento no, la DIAN todavía no ha habilitado, no nos ha entregado el anexo técnico para realizar el XML y enviarlo a la DIAN. Entonces todavía no estamos, no tenemos disponible esta posibilidad, pero dentro de nuestra plataforma de factura ya pueden realizar los documentos soportes, incluyendo pues el consecutivo. También estamos parametrizando la parte del módulo de nómina electrónica y también lo que tiene que ver con la factura, la recepción de la factura. Entonces, si ustedes consideran pertinente realizar alguna otra pregunta, me gustaría muchísimo escucharles. Igual estos son unas charlas, unos conversatorios que hacemos para que ustedes puedan tener en cuenta la cantidad de novedades que se van presentando
en el proceso de la digitalización de las empresas. En todo caso, les agradecemos muchísimo por su atención. Ok, fecha para 6 empleados. La señorita Lina Peña, sí señora, con mucho gusto. Para 6 empleados, si nos devolvemos aquí a la presentación, vemos que para 6 empleados, debemos iniciar en julio. Para 6 empleados debemos iniciar en julio espérame un segundo. Hasta 3 empleados. En mayo, en junio. De 4 a 10 empleados y entidades del Estado el 30 de junio. Así de que el 1 de julio pues ya debemos enviar el reporte a la DIAN. Ese es la primera parte de la charla. No fue posible escucharla. Esta oportunidad se vuelve a presentar. Sí, señora, volvemos a presentar esa misma charla y vamos a editar el video porque mucha gente no estuvo en la primera parte de la charla, así que vamos a organizar todo esto y pues, muy posiblemente vamos a volver a presentarnos. Todo lo que solo se tiene en cuenta la nómina o también por honorarios. Pues realmente todos los pagos que se realicen dentro de la nómina y si corresponden honorarios, descuentos, bonificaciones, todo debe estar allí contenido dentro de este documento soporte de nómina electrónica. Estas son las novedades. Me imagino que hay muchas preguntas, pero también varias de las personas o muchos de los que se debían conectar no alcanzaron a hacerlo. Entonces, no se preocupen que esto volvemos a repetirlo, volvemos a organizar la misma charla con otras novedades y otras cositas y nos volvemos a reunir. La idea es que tengamos todos la información pertinente para poder pues tomar decisiones y empezar a implementar en nuestras empresas estas nuevas disposiciones de la DIAN. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo muy grande y que tengan un lindo fin de semana.